Pues muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros esta mañana, en que tenemos el agrado de recibir al doctor Claudio Lomnitz. El doctor Lomnitz es antropólogo e historiador, dramaturgo, egresado de la primera generación de la UAM Iztapalapa. Ha sido profesor titular en universidades de México y de Estados Unidos y profesor invitado en universidades europeas y latinoamericanas. Actualmente es profesor titular de antropología en la Universidad de Columbia. Se ha desempeñado como director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chicago, del Centro de Estudios Históricos de la New School for Social Research y del Centro para el Estudio de la Etnicidad y la Raza de la Universidad de Columbia, donde fundó y dirigió por muchos años el Centro de Estudios Mexicanos. El doctor Lomnitz dirigió también la revista Public Culture entre 2004 y 2010 y escribió quincenalmente en La Jornada durante muchos años y publica mensualmente aún en la revista Nexos. Participa además de manera esporádica en discusiones públicas en los Estados Unidos y México. Es miembro del Colegio Nacional y entre sus numerosos y diversos reconocimientos figuran el Premio Nacional de Dramaturgia 2009 por la obra El verdadero Bulnes, que escribió en coautoría con su hermano Alberto, el Premio Alexander von Humboldt del gobierno alemán en 2016. Es autor de varios libros y en el Fondo de Cultura Económica ha publicado Idea de la muerte en México, el antisemitismo y la ideología de la Revolución Mexicana y recientemente Nuestra América, Utopía y persistencia de una familia judía, 2018, editado en una versión ampliada en inglés con Other Press y traducido al francés por Edición du Seuil, que está en prensa. Pues doctor Lomnitz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sea más que bienvenido y adelante. Al contrario, muchísimas gracias. Me da mucho gusto poder compartir con los estudiantes y profesores del CONALEP en este programa que se organizó a propósito de que estamos en el mes de noviembre y cercanos a los Días de Muertos. Y como mencionó Laura González hace un momentito, yo escribí hace como 15 años un libro que se llama Idea de la muerte en México, que es una historia, tiene en parte la historia de los Días de Muertos, aunque en realidad el tema del libro tiene que ver con el trabajo que han hecho los muertos entre los vivos en México. Entonces, el tema va más allá de la cuestión de los Días de Muertos. Pero hoy voy a compartir con ustedes algunas cosas de las muchas que hay sobre esta temática de los Días de Muertos. Antes de comenzar, vale la pena decir que México desde el siglo XX, desde poco después de la Revolución Mexicana, empezó a ser reconocido a nivel mundial como un lugar en que había habido una florescencia muy especial, no solo de los Días de Muertos, sino que había habido una elaboración cultural interesante de la relación con la muerte y de los vivos con los muertos y con nuestros muertos específicamente. Entonces, por ejemplo, hubo un escritor, un surrealista español exiliado exiliado de la Guerra Civil Española, que se llamaba Juan Larrea, que cuando llegó a México en los años 40, final de los años 30, 40, dijo que la muerte era, entre comillas, el tótem nacional de México. Y eso también fue ese tipo de percepción del lado de extranjeros respecto de la cultura en torno de los muertos en México, fue bastante sonada en todo ese tiempo. André Breton, por ejemplo, que es reconocido frecuentemente como uno de los fundadores, o una especie de padre fundador del movimiento surrealista,
cuando estuvo en México también en finales de los años 30, se impresionó mucho por eso y cuando realizó una gran exposición sobre México en 1939, justo antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial en París, tenía bastante relieve el tema de la muerte, el tema histórico de la muerte en México. Entonces, México sí ha sido reconocido a nivel mundial como un lugar peculiar respecto de las actitudes ante la muerte, la relación entre los muertos y los vivos, y también respecto de su Día de Muertos. Por esa razón de la peculiaridad, quizá, mucha gente ha tendido a imaginar o pensar o decir, alegar, que los días de muertos que nosotros conocemos originaron en la época precolombina, que tienen un origen azteca y a veces, por ejemplo, se usa el Tzompantli como si tuviera que ver algo con los días de muertos. Esa extrapolación de que porque hay algo peculiar en México, el origen es precolombino, no me parece que sea verificable como historiador. Al revés, lo que creo que sucede es que hay una peculiaridad en México, efectivamente, pero esa peculiaridad se fue desarrollando a lo largo de la historia de México y no tiene todo un origen precolombino. Para poder entender cómo funciona esto, por qué, vale la pena recordar un poco cuál es el origen formal de los días de muertos. Recuerden que los días de muertos son 2 días, el 1 y el 2 de noviembre, y en el calendario católico esas 2 fechas corresponden a, primero, el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y segundo, el Día de Fieles Difuntos, el 2 de noviembre. Esa dupla de Todos los Santos, Fieles Difuntos, fue inventada en París en el siglo XI por el abad del monasterio de Cluny, que es un monasterio que está en el centro de París, porque en esa época, siglo XI, siglo XII, empieza a popularizarse mucho en el mundo cristiano la idea del purgatorio. No sé cuántos de ustedes conozcan esta idea, me imagino que muchos la conocerán, aunque ya ha pasado un poco de moda, pero hacia el siglo XI, siglo XII, empezó a popularizarse mucho la idea de que los lugares a los que iban las ánimas después de la muerte ya no eran solo el infierno, el cielo y el infierno, sino que se comenzó también a desarrollar mucho y a pensar mucho una especie de tercer espacio, que por cierto eran imaginados estos como lugares, la gente creía que eran lugares físicos. Ese tercer lugar era el purgatorio. Entonces, la cuestión del purgatorio es que la idea es que para entrar al cielo, para entrar a la gloria, ¿no? La idea en el cristianismo era que, por cierto, entre paréntesis, la idea en el cristianismo era que el alma no muere, entonces muere el cuerpo, pero el alma es eterna. Entonces, esa idea de la eternidad del alma, para que el alma ingresara al cielo, la idea era que tenían que ya entrar libre de cualquier pecado. Entonces, cuando uno se moría, uno tenía todavía en su haber algunos pecados por los que uno no había pagado, digamos, en vida, entonces habría que pagarlos, el ánima tendría que pagarlos ya después de la muerte del cuerpo, en este lugar, el purgatorio. Entonces el purgatorio se representa, de hecho, las imágenes del purgatorio, que muchos de ustedes las habrán visto a veces en estampitas o en las iglesias, en cuadros de la iglesia, las imágenes del purgatorio son bastante parecidas a las del infierno, porque ahí están unas ánimas que están sufriendo metidas en un montón de llamas, ¿no? Entonces, se parece en ese sentido al infierno, pero hay una diferencia importante, porque según la idea del purgatorio era que las llamas del infierno
eran parte de un castigo eterno del alma que terminara en el infierno, mientras que las llamas del purgatorio eran un fuego que servía para limpiar, es decir, para limpiar al ánima del pecado que había quedado debiendo, para que pudiera pasar a la gloria, para que pudiera pasar al cielo. Entonces, cuando se inventan estas fiestas de todos santos fieles difuntos, como unas fiestas de paso del cielo, del purgatorio al cielo. La fiesta de todos los santos, el 1 de noviembre, era para las ánimas que ya estaban en el cielo, los santos, ¿verdad? Toda la gente que ya no tenía ningún pecado, ya estaba en el cielo, entonces todos los santos quedaban celebrados en el primer día. El segundo día era para las ánimas que estaban todavía sufriendo en el purgatorio y para acortar su estancia, su estadía en ese lugar, que era un lugar muy temido y al que la mayor parte de la gente iba a ir, porque muy pocos eran santos, entonces se suponía que para ingresar, pues la mayor parte de la gente al morir pasaría al purgatorio y de ahí a la gloria. Las fiestas de muertos, entonces, estaban orientados para que los vivos pudieran ayudar a sus seres queridos que ya habían muerto a transitar más rápidamente del purgatorio a la gloria, ¿no? La idea era un poco que las ánimas, una vez que te mueres, ya no podías hacer méritos. Tu ánima ya no podía hacer méritos. Para eso servía la vida, para hacer méritos, ¿no? Para pecar o para hacer el bien. Entonces, una vez que, digamos, que te morías, había como un corte de caja y lo que quedabas debiendo de pecados lo pagarías en el purgatorio. Pero el ánima esa, en ese sentido, era una cosa que no tenía ningún poder. El ánima en el purgatorio no podía hacer nada para cortar su suplicio, ¿no? Pero los que estaban vivos sí podían hacer algo para cortar el tiempo en el purgatorio de sus deudos, de la gente que murió, haciendo ofrendas, regalándole cosas a los pobres o a los niños que frecuentemente representaban a los pobres, etc. Entonces, lo que es el sistema de Día de Muertos era como una especie de sistema de intercambio en donde los vivos le daban a la gente más desvalida, por ejemplo, a los pobres o a los niños, cosas, comida, por ejemplo, ropa, se estilaba mucho, y esos pobres o esos niños lo recibirían, como quien dice, en nombre de las ánimas, ¿no? Entonces, esta costumbre, por ejemplo, de niños pidiendo para su calaverita, tiene ese origen en que los días de muertos era un momento de dar, ¿verdad? Y como le ibas a dar indirectamente a las ánimas. Ahora, había también mucha gente que quería darle cosas directamente a las ánimas, porque las ánimas se representaban como estaban en un lugar de fuego, como siempre estando con sed, ¿verdad? Especialmente con sed, pero también con hambre, ¿no? Entonces, la idea de muchos era que en los días de muertos bajaban las ánimas y mucha gente quería darles directamente de comer o de tomar. La iglesia no le gustaba mucho eso en alguna época, pero en otras épocas sí lo aceptaba también. En general, la idea de la iglesia era que no debía haber una relación directa de la gente con sus ánimas, sino que la relación debía ser mediada por la iglesia. La iglesia era la que tenía que recibir la comida, los panes, las cosas, y distribuir, ¿no? Pero eso pues nunca fue tan popular, la gente le gustaba dar directamente. Entonces va surgiendo
esta costumbre que se desarrolló tanto en México, pero que no era exclusiva de México, de tener altares, y sobre todo en las tumbas, durante los días de muertos, hacer ofrendas, eh, ofrendas de comida, ofrendas de agua, ¿verdad? Eh, para sus ánimas. Entonces, esa es la estructura, digamos, religiosa de la fiesta. Hay gente que ha preguntado bastante si no hay continuidades directas entre costumbres de la época precolombina y la adopción de esta fiesta católica en la Nueva España y lo que después sería México. Y no sabemos tanto de eso, pero hay algunas cosas que sí me parece bastante claras. Un par de ejemplos en donde sí se puede decir esto probablemente origina en el México precolombino y es luego transformado dentro de esta ceremonia católica. Por ejemplo, en México se consideraba y se considera muchas veces en el campo todavía que el día primero, o sea, 1 de noviembre, Todos los Santos, es también para los niños muertos y el día segundo es para los adultos muertos. Esa idea no es una idea que proviene del mundo católico, sino que sí tiene más que ver con las costumbres mexicanas anteriores a la conquista, porque en esa época, previo a la conquista, por ejemplo, había entre los aztecas, por ejemplo, había un mes dedicado a los muertos niños y otro a los muertos adultos. Entonces, esa manera diferenciada de tratar los muertos niños de los adultos parece haberse traspuesto a la fiesta de los muertos. Yo creo que también las flores, el cempasúchil y eso, tenían usos antes de la llegada de los españoles. Entonces, sí hay algunos ejemplos de cosas que venían desde antes, pero la mayor parte de las peculiaridades mexicanas en torno de los días de muertos se van desarrollando en la larga historia de México, en los 500 años, digamos, desde la conquista, en parte yo creo, por la tremenda cantidad de muerte que hubo en México, y no solo en México, en toda América, pero en México, en Nueva España, desde luego, después de la llegada de los europeos. Como ustedes saben, la conquista significó la unión biológica, se puede decir, entre los continentes viejos, es decir, Europa, bueno, no viejos todos son, pero digamos, el viejo mundo llamado, es decir, Europa, Asia y África, que estaban interconectados y que tenían comercio desde hacía siglos entre sí, y América, que había estado aislada de la relación con esos continentes. Esa unión, digamos, biológica que representó la llegada de los europeos, la llamada conquista, significó que hubo un comercio también de enfermedades y habían enfermedades de América que no existían allá, que empezaron a ver en Europa, y eso a partir de la conquista, y enfermedades que habían en el viejo mundo, o llamado viejo mundo, y que no existían en América. Y esas segundas crearon unas terribles epidemias que usualmente ciclaban un poco como la pandemia ahora, reciclaban como cada 9, 10, 11 años había asolaba a la población una epidemia. No existían en esa época las vacunas, no existía ni siquiera una teoría médica clara sobre el contagio, no había la idea, por ejemplo, de los microbios, todo eso no lo conocían. Entonces, las poblaciones americanas, las poblaciones indígenas en América, sufrieron fueron decimadas realmente en el primer siglo
posterior a la conquista. En el caso de la Nueva España, de México, la población no empieza a estabilizarse, sino hasta principio del siglo XVII. Entonces, digamos, son como 80 años más o menos, en que cada 8, 9, 10 años está bajando y bajando la población, lo que significa tremenda cantidad de muerte, pero tremenda cantidad. O sea, hay demógrafos que piensan que se perdió en Nueva España alrededor de 90, 95%, otros piensan que era menos, pero aún los que piensan que era menos piensan que era 60 o 80. O sea, estamos hablando de una pérdida mayúscula. Entonces, la entrada de estos días de muertos está correspondiendo históricamente en las comunidades indígenas con una experiencia expandida terrible de descolocamiento social, de nuevas formas de explotación y de trabajo, y también de una experiencia masiva de la muerte, por lo cual quizá no sea tan sorprendente que las fiestas de los muertos hayan sido adoptadas con tanto entusiasmo en las comunidades indígenas, y eso sí lo sabemos. Las comunidades indígenas en el siglo XVI no lo sabemos, bueno, lo sabemos, digamos, de ejemplos, porque no existían censos muy sistemáticos sobre estos temas, no lo hay, pero sí hay bastantes ejemplos de diferentes regiones en que se ve, por ejemplo, que las fiestas más populares, más nutridas, en donde los curas cobraban más diezmos, eran las fiestas de muertos. Se nota un tremendo entusiasmo, y ese entusiasmo en muchos casos precede incluso una noción muy clara del purgatorio, de toda la teología que iba acompañada a la fiesta desde el punto de vista de los religiosos. Es decir, sí está claro que hay una adopción popular de la fiesta que se lleva bien con lo que quieren los frailes, que quieren expandir la fe, la religión católica, pero que probablemente no se correspondían muy claramente a las ideas que tenían los frailes respecto de lo que significaban teológicamente estas fiestas. ¿Por qué? Porque habían muy pocos frailes comparado a la población, entonces es muy difícil explicar toda esa teología tan complicada del cielo, el infierno, el purgatorio. Aparte había otro espacio del que no hablé, que era el limbo, es decir, toda la topografía de espacios posteriores a la muerte que había en el cristianismo de esa época, no correspondía bien a la geografía de después de la muerte que existían en las diferentes sociedades indígenas mesoamericanas. Entonces, adoptan la fiesta, pero no necesariamente eso significa que se adoptó todo el dogma que venía acoplado a la fiesta. Significa que hay entonces, en otras palabras, como una versión popular mexicana que se va desarrollando desde el principio, desde muy temprano, después de la conquista, y que va a tener una relación, digamos, tensa, de convivencia con el dogma religioso que se suponía que estaba siendo adoptado junto a la idea de la fiesta de todos los santos y de fieles difuntos. Bueno, si pasamos de ese momento temprano, que es el momento sobre el que se sabe menos, el del siglo XVI, al siglo XVII y XVIII, que es cuando ya se empieza, hay mejor documentación, y que es también la época en que ya se estabiliza la población en la Nueva España, en donde termina la larga época de epidemias y de gran muerte en Mesoamérica. Tenemos que en esa época, que muchas veces se refieren los historiadores a esa época como la época del barroco, entre comillas, en esa época del barroco se va como consolidando una cultura en los pueblos
y en las ciudades también de la Nueva España, de relación con no la muerte, sino con los muertos de cada uno, ¿no? Que no es lo mismo. Es decir, todos nosotros tenemos, cada uno de nosotros tenemos a nuestros muertos, ¿no? Hemos perdido un abuelo, una abuela, un padre, una madre, un hermano, una hermana, un amigo, etc. Tenemos nuestros muertos. Y eso no es lo mismo que la muerte, que es una figura abstracta. Entonces, la relación con los muertos, nuestros muertos, quedó muy profundamente incorporada en los pueblos y en las ciudades de México durante el siglo XVII y XVIII, en parte porque recuerden que en México hasta la independencia, hasta después de la independencia y aún al principio de la época ya nacional, independiente, había una sola religión que se aceptaba, que era el catolicismo. No había, en la Nueva España, como todas las colonias de España en América, como la propia España, no eran espacios en que hubiera libertad de religión. Los protestantes, por ejemplo, no podían ingresar a los territorios españoles de América, ni los judíos, ni los musulmanes. Todo mundo era oficialmente católico en el Imperio Español. Entonces, dado el hecho de que era una especie de, por así decirlo, casi una teocracia, digamos, el Imperio Español, las iglesias eran entonces espacios públicos, los espacios públicos más importantes. Y los muertos se enterraban en las iglesias. Entonces, abajo, por ejemplo, de los pisos de la iglesia estaban enterrados los muertos de la comunidad sobre todo los más importantes, los más antiguos, y después los un poco menos importantes estaban enterrados en el atrio, afuerita del edificio mismo de la iglesia, pero dentro del espacio de la iglesia misma, y mientras más te alejabas del edificio de la iglesia, pero dentro del atrio, pues probablemente más pobreras o menos importante para la comunidad. Entonces eso significa que cuando la gente iba a rezar, y iban a rezar todas las semanas, muchos iban a rezar todos los días, estaban físicamente cerca de sus muertos. Las iglesias eran los espacios de los muertos de cada comunidad. Y el culto de los santos de las iglesias, que habían en las iglesias y que hay todavía en las iglesias, los santos, no solo los santos patronos principales de cada iglesia, sino también los santos que habían en los altares laterales o que hay en los altares laterales. Cada uno de esos santos estaba relacionado finalmente con rezos, la gente que tenía afición al santo patrono o a una virgen que había en un altar lateral o lo que fuera, esa gente estaba al mismo tiempo de que les rezaba al santo y le ponía flores, etcétera, etcétera, pertenecía quizá a una cofradía que cuidaba esa imagen y que celebraba la fiesta asociada a esa imagen. Junto con eso estaban también haciendo cosas por sus muertos. Es decir, estaban ayudando a que sus muertos en un momento dado pasaran un periodo más breve de tortura en el purgatorio y pudieran ingresar más rápidamente al cielo. Entonces hay en esa época del barroco, del siglo XVII, XVIII, en México, como una muy interesante y muy complicada cultura de reciprocidad entre los vivos y los muertos, y entre un vivo y otro como manera indirecta de darle algo al muerto de cada uno, ¿no? Esto probablemente todavía existe. Yo hace mucho tiempo que no hago, yo soy antropólogo, hace mucho tiempo, eso sí, que no hago un trabajo de campo en el México rural, pero recuerdo hace unos 30 años, por ejemplo, en la Huasteca, que hice algo de trabajo en la Huasteca Potosina,
llegar a casa de una persona de Tenec, de esta etnia Tenec o huastecos que se conoce, en un día 1 de noviembre, un día de muertos, que se me recibió a mí y a las personas que venían conmigo, se nos recibió con mucho aprecio y afecto, porque consideraban que las personas que llegaban a la casa y a quienes les daban ellos tamales en los días de muertos, representaban a los muertos de ellos que estaban, digamos, del otro lado. Entonces, los dones, regalos, alimentos, recibir gente durante los días de muertos y todo eso, era una manera de que el intercambio entre los vivos representara el intercambio entre los vivos y sus muertos en particular. Entonces, esa es una cultura que en México se asentó muy, muy fuertemente, no solo en el campo, sino también en la ciudad. Por ejemplo, en la Ciudad de México, durante el siglo XVIII, había un mercado de Día de Muertos que duraba como 10 días, desde antes de 8 o 10 días antes del 1 de noviembre, que eran uno de los mercados más grandes que había en la Ciudad de México todo el año, que se hacía en uno de los portales lo que hoy es el Zócalo. Y esos mercados que empezaron a ser tan prominentes en los días de muertos, generaban también algo de rispidez a veces con el clero, porque a veces eran lugares pues muy concurridos, en que se empezaban a veces a vender dulces, sobre todo, o pan o dulces, que eran parte de lo que serían las ofrendas y lo que la gente se regalaba en los días de muertos, que a veces empezaban a tener también cierto carácter un poco irónico o un poco chistoso, ¿no? Por ejemplo, juguetitos que posiblemente muchos de ustedes hayan visto porque todavía existen, pero estos ya existían en el siglo XVIII, hechos de azúcar, que podían ser, por ejemplo, un pequeño féretro, y que adentro del féretro había, por ejemplo, un obispo con una mitra y toda la cosa, ¿no? Entonces, había cierto espacio como de levedad, que tenía que ver con la alegría de la comida, la alegría de lo que se iba a dar y recibir en los días de muertos, pero que se prestaba también para cierta ironía respecto de los vivos, ¿no? Del mundo de los vivos, incluido el mundo de los clérigos. Entonces, el clero a veces empezó, para el siglo XVIII, empieza como a quedar un poco inconforme a veces con algunas de las formas populares de celebrar la fiesta. Uno de los elementos que se desarrolla desde esa época muy fuerte y cada vez más fuertemente es el de usar el espacio de la muerte el cementerio, por ejemplo, los espacios, como un espacio desde donde se puede comentar la situación de los vivos, ¿no? Joaquín Fernández de Lizardi, un famoso escritor y periodista de la época de la independencia, tiene un cuento en donde un artículo de periódico en que sucede todo en un cementerio durante los días de muertos, en que va haciendo un comentario político y social, crítica a las clases sociales, a las distinciones entre ricos y pobres, a las vanidades, desde el espacio del cementerio. Y ese tipo de trabajo se vuelve más y más interesante para la gente en México. Lo vemos desde el siglo XVIII, pero ya en el siglo XIX, después de la independencia, durante y después de la independencia, ya empieza a florecer muchísimo, que es el uso, digamos, de
de los Días de Muertos como un espacio como de comentario social o de comentario político o de crítica social. El más famoso de los creadores en ese sentido, ustedes todos lo conocerán, que era el grabador José Guadalupe Posada, que era, me parece que de Guanajuato, no me recuerdo muy bien, no, era de Aguascalientes originalmente, pero tenía su taller en la Ciudad de México, tuvo su taller en la Ciudad de México, y trabajaba en la prensa, la prensa de combate que llamaban, la prensa popular de la época, y sus imágenes pues se hicieron muy, muy famosas, que son estas imágenes de esqueletos, pero esqueletos vestidos, ¿no? Entonces, la mezcla entre el vestido y el esqueleto va dando como una idea de la muerte como un espacio desde donde se critican las vanidades. Eso es un tema que existía desde la Iglesia Católica del siglo XVII, pero que en México arranca en la cultura política, en la cultura popular, de una manera muy, muy notable. La otra cosa que tal vez sea medio interesante y peculiar en México de esa época, del siglo XIX, son dos cosas. Una de ellas es que México, a la hora de la independencia, tuvo una situación un poco peculiar, que es que sus dos próceres, los dos próceres, digamos, que lograron la independencia, que consumaron la independencia, que eran Iturbide por una parte y Vicente Guerrero por la otra, ambos fueron ejecutados por mexicanos. Entonces, hay desde el principio también un tema de complicación para el culto de los héroes en México. México es un país en que habían, digamos, diferentes héroes que representaban a veces campos enemigos. Y una de las cosas que va sucediendo en el siglo XIX es que se va consolidando como un panteón de héroes, ya para el Porfiriato y después de la Revolución también, que incluyen a muchos enemigos. Entonces, los Días de Muertos se convierten también en un espacio como de conciliación y de aceptación, que México es un país en el que siempre han convivido personas que representan puntos de vista encontrados o en puntos políticos encontrados, ¿no? Un ejemplo de esto que ustedes pueden visitar si viven en la Ciudad de México son los murales de Diego Rivera que están en el edificio de la Secretaría de Educación Pública, en la SEP. Si ustedes entran, que tienen unos murales enormes de Rivera allí, hay un pedacito de ese mural que se llama el Patio de las Fiestas, que tiene dos paneles sobre los Días de Muertos. Uno de esos paneles es una celebración de Día de Muertos en una comunidad indígena, y la otra, que es interesante para esto de lo que estoy hablando ahorita, es un Día de Muertos en el Panteón de Dolores en la Ciudad de México, una fiesta urbana. Y lo que es interesante es que en la representación esa de Rivera están todos los vivos tomando pulque y en una gran, digamos, en un gran mercado, tertulia popular. Y en el fondo hay una tarima en donde hay como una banda como monigotes, muñecos, que están con instrumentos como tocando la música. Y estos son muertos, son calaveras un poco al estilo de Guadalupe Posada, es decir, son calaveras vestidas. Pero son calaveras vestidas que son muy reconocibles y vemos entre ellos gente que era muy enemiga, o sea, hay un Zapata y hay un Victoriano Huerta, hay un burgués y hay un obrero, es decir, están los enemigos o la gente que representaba grupos contrarios, todos juntos en el Día de Muertos. El Día de Muertos en ese sentido en México va convirtiéndose en un espacio también como de aceptación de las diferencias.
que hay y una elaboración popular de todo eso que ya no tiene realmente nada que ver con el control de la iglesia que había tenido y que había sido tan férreo. Voy a terminar porque estos temas de muertos dan para conversar muchas horas, así es que voy a terminar con eh, dos pequeños puntitos más sobre esas épocas del 19 y principios del 20. Sobre el 19, otra peculiaridad que es importante de México y que lo diferencia de muchos otros países que también habían sido católicos o que también eran de la tradición española, ¿no? América Latina, es que México tuvo, después de su independencia, varias guerras extranjeras que realmente amenazaron en un momento dado su posibilidad de existir. Es decir, primero, bueno, tuvo primero una guerrita con los franceses, la guerra de los pasteles, los intentos de España de reconquistar la Nueva España o México, pero lo más importante aquí fue primero la guerra con los Estados Unidos y después la llamada intervención francesa. Entonces, en esa época, entre los 1840, ¿verdad?, de la guerra contra Estados Unidos, hasta los finales de los 1860, que ya fue derrotado, digamos, los franceses y el Partido Conservador, en esas épocas, esos 20 años quizá, la supervivencia de México como país no era segura. O sea, si ustedes, por ejemplo, Lucas Alamán, muy famoso estadista católico, conservador, pero que escribió una historia muy importante de la independencia, la publica en 1849, o sea, justo después de la guerra con Estados Unidos, y dice en su prólogo algo así como, no recuerdo textual, pero lo que dice en términos de contenido es, no estoy seguro si para quién estoy exactamente escribiendo esta historia de la independencia de México, porque no estoy seguro de que México vaya a sobrevivir como país. Entonces, si no llega a sobrevivir, entonces al menos ojalá esta historia sirva para ilustrar y educar un poco a la gente de los otros países de Hispanoamérica. En otras palabras, en la época de la guerra de Estados Unidos no era seguro de que fuera a existir México. Y lo mismo pasa después con el imperio. Entonces, una de las cosas interesantes del culto de la muerte en México, me parece, o de los cultos en torno de la muerte y los muertos en México, es que México como país en el siglo XIX pasa un momento en que no está seguro de que va a sobrevivir o no como país. Entonces, hay la sensación de haber sobrevivido colectivamente. Y ese como haber sobrevivido se convierte en una parte característica de la relación con los muertos que se celebra frecuentemente en los días de muertos, porque la celebración, digamos que conocemos como la celebración tradicional que conocimos a lo largo del siglo XX, que todavía existe un poco, ¿no? Aunque ahorita estamos en un momento muy complejo en este sentido, porque por la terrible cantidad de asesinatos y muertes que ha habido a partir del inicio de la guerra de las drogas. Pero hasta hace poco, por lo menos, había una característica de México, una cierta relación como de cierta convivencia, un poco de competencia con la muerte, ¿no? En donde la muerte, pues, al final nos iba a llevar a todos, pero mientras tanto, le podíamos tal vez ganar una partida y vivir un rato más, pasarla un poco bien, es decir, hay como una especie de juego un poco, digamos, divertido en que se sabe que al final ganará la muerte, pero que entre medio, entre tanto, podemos tal vez ganarle un ratito los vivos. Y esa es una característica muy interesante. Termino entonces con la última cosa, que es por qué en México tardó tanto
lo que podríamos llamar la modernización de la muerte. La modernización de la muerte, a lo que me refiero, es un proceso que existió, sí, sucedió en toda Europa, en todo el resto de América y en muchas partes de Asia y de África, pero sobre todo, digamos, de Europa y de América, que es que desde la Ilustración, o sea, desde finales del siglo XVIII, empieza a cambiar las teorías médicas sobre la enfermedad, el contagio y todo esto, y empieza entonces a haber un movimiento para sacar a los muertos de las iglesias, donde estaban enterrados antes, y enterrarlos en cementerios, panteones, que estuvieran afuera de los pueblos y de las ciudades. Entonces, ese cambio que es muy, muy importante, porque si ustedes lo piensan, significa que en lugar de que tú cada domingo, cada sábado, cada día que vayas a la iglesia, estés físicamente con los restos de tus muertos y de los muertos de tu comunidad, de pronto tus muertos dejan de estar en tu cotidianidad, se van a un lugar más lejano y ese proceso de apartar a los muertos va poco a poco creando un divorcio entre la cotidianidad y la muerte. Eso es lo que estoy llamando la modernización de la muerte. Y lo interesante en el caso mexicano es que ese proceso, que sucede en todos lados y en México también sucede, tarda un montón. O sea, no logra, empieza en el siglo XVIII, como empieza en el siglo XVIII en casi todos lados, a fines del XVIII, pero en México, por algún motivo, por una serie de motivos, no se logra esa modernización rápida, sino que al revés, se va alargando un montón, y en el proceso en que se alarga, mediante el cual se alarga, se va haciendo cada vez más elaborada la celebración de los días de muertos. Desgraciadamente no tengo tiempo para explicarles todo eso en esta ocasión. Ojalá que tal vez el año que entra en Día de Muertos pueda contárselos. Voy a terminar entonces con eso. Espero haberles mostrado que han sucedido muchas cosas en la historia moderna de México, es decir, en la historia de México desde la llegada de Europa a América en adelante, que ayudan también a entender cómo fue que en México se fue creando una serie de tradiciones estéticas, tradiciones culinarias, costumbres familiares, etcétera, que son un poco peculiares, pese a que esas tradiciones están relacionadas al final con una festividad que era general del mundo católico. Muchas gracias, doctor, por este recorrido tan interesante que nos ha hecho.